quítate. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Gran tope del Erizo Alajuela 2017. En vivo, desde Materiales Mesa, a partir de las 2 de la tarde. Artistas invitados: Dúo Los Huracanes, Laura Vega, Tony y su show, y grupo Corporación. Vívelo solo por Extra TV. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa, porque somos A Media Mañana. Porque Salud y Algo Más nació por usted y también por usted, para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde en compañía de los mejores especialistas. Los esperamos por el Canal del Pueblo. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, estamos en Tribuna Política. Gracias por acompañarnos cada mañana a partir de las 7 de la mañana. Siempre es grato saber que usted está ahí pendiente de cada uno de los temas, así es que bienvenido y esperemos que el tema de hoy nos ayude a todos a conocer un poquito más el por qué nosotros escuchamos el tema de las encuestas. Y necesariamente en encuestas electorales o cuando tiene que ver con la política, desde hace unos años para acá, nosotros los costarricenses, y creo que ya podemos casi que crear análisis en tema del mundo, no han sido como muy acertadas. Y entonces nosotros, algunos dicen, quien paga la música, manda la fiesta. ¿Realmente eso es así? ¿Qué es lo que sucede con las encuestas? ¿Qué son? ¿Cómo se realizan? ¿Por qué nosotros los costarricenses realmente en algunas de las elecciones a nivel nacional vemos que
se habla de encuestas y dice, tal persona va en segundo lugar y termina casi de último, tal partido va en primer lugar y tal vez no lo logra, ¿verdad? Entonces tratar de analizar hoy un poquitito al respecto y bueno, primero que todo darle muy buenos días aquí a don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña en esta mañana. Don Vladimir, muy buenos días. Y muy buenos días al invitado de hoy, el señor Ronald Alfaro, del CIEP, del Centro de Investigaciones, bueno, así más en concreto de las encuestas de la Universidad de Costa Rica. Así es que bienvenido, don Ronald. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Don Ronald, quizás iniciamos de una vez. ¿Qué son las encuestas y qué tipo de encuestas existen? Tal vez por ahí para poner en perspectiva. Sí, creo que vale la pena empezar planteando que las encuestas, digamos, son una herramienta, un instrumento de análisis, ¿verdad? Disponible, que se utiliza en muchas disciplinas. Tiene una larga tradición, ¿verdad? Incluso en el caso de las encuestas más políticas, muchas de ellas se remontan a los finales de los años 40, 50, donde hubo una explosión importante en el uso de estas encuestas. Lo curioso es que empezaron siendo instrumentos de análisis o de ciencia social y se hacían primero en localidades pequeñas. Y de ahí muchas veces lo que sucedía era que las conclusiones que de ahí se obtenían se generalizaban para países, digamos, con el caso particularmente de los Estados Unidos, en donde fue el surgimiento de estas herramientas de análisis. Las encuestas pues son una forma, no la única, pero es una de las formas para aproximarse a la opinión de las personas, sobre qué opinan, sobre qué preferencias tienen, sobre cuáles son sus opiniones, ¿verdad? Temas políticos, temas económicos, sobre la gestión del gobierno, por ejemplo. Entonces, son herramientas, otra vez, para aproximarse a lo que la gente opina, tener una mejor comprensión de qué es y por qué la gente, digamos, está opinando de esa manera. Y particularmente para ver si hay diferencias entre grupos, entre personas, entre algunos sectores sociales o segmentos de la población, ¿verdad? Pues eso, las encuestas son instrumentos disponibles para el análisis. Generalmente se hacen encuestas de distinta naturaleza. Así es. Sobre aspectos educativos, sobre aspectos de gustos y consumos de la gente, sobre lo que una gente puede opinar sobre aspectos de deporte, lo que sea, y tenemos las políticas. En este caso son las que nos interesan hoy. Así es, ¿verdad? Sí. Cuando se hace una encuesta política, ¿qué es lo que se busca fundamentalmente en una encuesta? Bueno, particularmente lo que se busca es, como decía, tratar de entender mejor, ¿verdad?, las opiniones, las percepciones, y entender sobre todo por qué la gente se comporta de la manera en la que se comporta, ¿verdad? Porque es imposible, digamos, sería muy costoso poder preguntarle a toda la sociedad, ¿verdad? Aún y siendo un país como el nuestro pequeño, pues sería muy difícil lograr conocer con exactitud cómo piensan los más de 4,5 millones de personas. Cuando se dice que una encuesta es como un retrato del momento en que se hace, ¿qué significa eso? Lo que significa es que la encuesta, cuando se diseña, lo que se llama ir al campo, que es el proceso de recolección de la encuesta, lo que se trata es de, otra vez, capturar las opiniones en ese momento en particular, ¿verdad? Esas opiniones pueden ser diferentes a lo que fueron antes o podrían cambiar en el futuro. La validez de una encuesta está en función de ese momento en que se hace la encuesta. Es decir, si se hace hoy, se consulta y se publica dentro de 15 días, lo que está reflejando es la opinión de hoy y no la de dentro de 15 días cuando se publica. Exactamente, es la opinión del momento en el que digamos, como que las encuestas salen a recolectar la información, los encuestadores, por ejemplo, están llamando o van a las casas a encuestar a la gente, pero es ese momento en particular, ¿verdad? Como decía, pueden haber acontecimientos y hechos que cambien las opiniones de las personas. Las opiniones podrían mejorar o podrían empeorar, ciertamente. Pero hay que tener muy en cuenta que son las opiniones de un momento determinado y además de una población con ciertas características, ¿verdad? Perdón, no lo termine. No, y decía, de ciertas características, y por esto me refiero a personas de cierta edad que viven en ciertos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en el área metropolitana o fuera del área metropolitana, jóvenes, personas adultas mayores, con niveles educativos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata de que la encuesta, una vez que se diseña, trate de aproximarse a estos grupos y que trate de reflejar las opiniones
de cómo la sociedad está compuesta, digamos, ¿verdad? Sociodemográficamente, tratar de reflejar eso lo mejor posible. ¿Por qué, don Ronald, se aplica en la política electoral? Se aplica porque es un instrumento muy poderoso, ¿verdad? Para entender qué es lo que la gente opina, cuál es la opinión que tiene sobre algún candidato, sobre el gobierno en particular, sobre alguna decisión, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días, en medio de la presentación de Donald Trump, tanto del tema del bloqueo a migrantes y demás, y el tema de la reforma sanitaria, hay encuestas todos los días que tratan de saber si la gente está a favor de esas medidas o no, por ejemplo. Pero además permite que los partidos políticos, con resultado de esas encuestas, puedan apreciar mejor la realidad política, en que ellos actúan y corregir ellos acciones políticas. Para eso sirven las encuestas, para el accionar político. Sí. No solo para informarle a los ciudadanos, sino para que los actores políticos, con base a esos resultados, modifiquen su comportamiento si tienen que modificarlo o lo profundicen en determinadas líneas. Si quieren saber, por ejemplo, si algún candidato está siendo recibido por la gente con, digamos, o está obteniendo el respaldo, o que le critiquen por alguna manifestación que hizo, sí, claro, alguna acción, alguna o qué decisión. Aspectos negativos se ven. Así es. Así es. Esa taza que usted tiene ahí al frente, usted la ve ahí desde ese ángulo y yo la veo desde este ángulo. Correcto. Y desde nuestra perspectiva estamos viendo el mismo fenómeno, la misma tasa, pero en dos ángulos diferentes. Sí. En las encuestas puede suceder lo mismo, estamos viendo la misma realidad, estamos tocando la misma gente, sí, y dos encuestas pueden dar distintos resultados. Sí. Por ejemplo, yo puedo ver lo que esto tiene, ¿verdad? Lo que esto tiene. Ustedes de allá probablemente pueden imaginar qué es lo que tiene, ¿verdad? Sí, claro. Y digo, bueno, pero yo sé, digamos, yo lo estoy viendo. Entonces hay encuestas que tienen distintos niveles, lo que uno llamaría como de profundidad, ¿verdad? O sea, a mí me interesan, como gente que está involucrada en la opinión pública, me interesa saber cuáles son y cómo son las opiniones de la gente. Pero yo puedo tener distintas maneras de profundizar en eso. Algunas de esas visiones o algunas de las encuestas me podrían permitir solo ver superficialmente qué son esas opiniones. Diferente es cuando, por ejemplo, en una encuesta en donde uno podría hacer lo que se llama un análisis en el tiempo o longitudinal, porque son encuestas que permiten ir midiendo a las mismas personas a lo largo de distintos momentos en la campaña. Esa, por ejemplo, me permitiría saber, identificar cuándo hay cambios y de qué tamaño es ese cambio. Igualmente podría determinar comportamientos o tendencias. Así es. Sí, eso es posible hacerlo, digamos, pero otra vez, hay diferentes tipos de encuestas. Hay encuestas, por ejemplo, las encuestas telefónicas, son encuestas, por lo general son más cortas, ¿verdad? Porque uno no puede extenderse mucho en un cuestionario vía telefónica, la gente le va a tirar el teléfono, ¿verdad? Es decir, no, ya no tengo más tiempo y no me interesa. Pero también hay encuestas por internet, ¿no? Hay encuestas mecanizadas, automatizadas. ¿Existen tipos de encuestas para favorecer los resultados? Ejemplo, la forma en la que se hacen las preguntas, claro. Se puede incidir en el resultado de una encuesta con el tipo de pregunta que se hace. ¿Cómo realmente podemos interpretar eso? Sí, hay varias cosas. Una es, vamos a ver, la pregunta de fondo de esto es si las encuestas fallan o no fallan. La respuesta de las encuestas pueden fallar, sí es cierto. Pero la pregunta más interesante de eso es ¿por qué podrían fallar? Y ahí hay múltiples posibilidades o posibles respuestas. Por ejemplo, si la encuesta está mal diseñada, si las preguntas están mal formuladas, eso puede introducir sesgos en las respuestas de las personas. O sea, pueden manipular las respuestas de las personas. Pero no si está mal elaborada la pregunta, sino intencionalmente también hecha de una forma tal para obtener algún resultado. Así es. Cuando alguien podría contratar la investigación de encuesta, digamos así. Sí, eso también podría ser, digamos, ¿verdad? Entonces, otra vez, esto tiene que ver con el diseño, cómo se diseñan esas encuestas, ¿verdad? ¿Cómo se diseñan? Cuéntenos. Bueno, en el caso, hay distintas formas se pueden diseñar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, nuestro, lo que hacemos es, nosotros antes de salir a una encuesta, salir a preguntarle a la gente, normalmente tenemos sesiones de discusión, invitamos a personas expertas, públicos de diferentes características, tratando de identificar de ese análisis nos da algunas señales de algunos problemas o debilidades que puede tener la encuesta. ¿A qué me refiero? Preguntas mal formuladas,
probablemente digamos, algunas cosas que queramos hacer como parte de la encuesta, pero que no permiten entender bien el fenómeno que estamos tratando de entender, o por ejemplo seleccionar a cuáles figuras políticas meter en una encuesta, o a cuáles no meter, o a cuáles no meter, digamos. Sí, hay decisiones en una encuesta, como todo hay decisiones, y cuando se formulan, lo más importante es pensar si hay algunos factores, ¿verdad?, que no están bien redactadas, algunas preguntas que no están bien formuladas, o por ejemplo que la muestra que estemos seleccionando no haya seguido los criterios, digamos, científicos o técnicos más apropiados, porque entonces probablemente estemos obteniendo opiniones de la gente y estemos logrando capturar esa información, pero puede ser que la muestra que estemos seleccionando de personas que estamos entrevistando no refleje a la sociedad de la cual forman parte. Entonces, ¿son creíbles las encuestas, sí o no? Sí, sí lo son, digamos, sí lo son. Lo que depende hay que entender, de cómo se hagan, entonces. Depende de cómo se hagan, depende de cuáles procedimientos hayan, ¿verdad? Son creíbles en sus resultados de acuerdo a la forma como se han hecho y al momento en que están retratando. Exacto. ¿Verdad? Pero sí. Entonces no necesariamente alguien que diga voy perdiendo puede perder, o el que diga voy ganando va a ganar, porque depende de cómo se hagan las encuestas. Es que también hay una cosa que hay como que entender en este aspecto. Hablando de las encuestas electorales. Es que no mide la tendencia. Gana hoy, pero puede ser que mañana en otra encuesta esté perdiendo. Claro, porque el tema con las encuestas es, vamos a ver, pueden haber problemas del diseño de la encuesta, digamos, malas preguntas, o que la muestra que estemos seleccionando de personas esté mal diseñada. Eso puede tener problemas, y eso puede ser un origen de los errores de las encuestas. Pero también puede ser que se den cambios abruptos, ¿verdad?, en la opinión de las personas, y que si las encuestas no logran captar esos cambios, entonces, porque se dan en un momento diferente al que está ocurriendo con la encuesta, entonces cuando esos cambios violentos se dan, es muy difícil, ¿verdad?, que las encuestas logren capturar esos cambios, y particularmente la dirección hacia dónde se dirigen esos cambios y la magnitud de esos cambios. Porque si son cambios pequeños, ¿verdad?, no van a alterar grandemente las tendencias. Pero cuando hay tipos de encuestas que lo que hacen es aproximarse mejor a esos cambios. ¿Cómo? Bueno, midiendo a las mismas personas en distintos momentos de la campaña. Como que usted quiera, es como lo que hace el médico cuando le hace análisis a las personas de manera repetitiva, y entonces primero le toma la temperatura hace una semana, se lo vuelve a tomar a los 3 días, y luego, ¿verdad?, entonces periódicamente lo va monitoreando. Si le da algún medicamento, bueno, quiere saber cómo está reaccionando el medicamento. Entonces hay encuestas que permiten darle ese seguimiento. Estas encuestas son costosas, pero sí las hay. La dificultad que tenemos es cuando se da una encuesta, finaliza, hay algún cambio en la opinión de las personas y la encuesta no logra medir ese cambio. Eso también ocurre. En una institución como la Universidad de Costa Rica, a la que usted pertenece, y yo también pertenecí, las encuestas que hace la Universidad de Costa Rica a través del CIEP, en el que usted está, ¿en qué pueden distinguirse de aquellas casas encuestadoras que por su naturaleza son comerciales, que venden el trabajo profesionalmente al interés de los que quieren hacer encuestas? Y en la universidad parto yo de la idea de que no hay un interés de vender una encuesta a ningún partido ni a ningún candidato, y que opera con un criterio más científico, más universal, más democrático y más igualitario en el tratamiento de los actores políticos y partidos políticos, todos los que participen en el proceso electoral. Sí, por ejemplo, en el caso del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el fin principal de este tipo de análisis es un fin académico, ¿verdad? Ese es el fin primario. ¿Académico en qué sentido? En tratar de usar a la encuesta como una herramienta de análisis y de investigación orientada a la actividad más científica, ¿verdad? Eso no quiere decir que, por ejemplo, nosotros ignoremos temas como la intención política o las preferencias políticas de la gente. No, lo que tenemos que es entender bien esos fenómenos, ¿verdad?, pero hacerlo con un fin más académico. Y fundamentalmente, nosotros en las encuestas que hacemos, hay
toda una serie de mecanismos de control, ¿verdad? Y de transparencia de la información, de qué es lo que se hace, cómo se hace, para entender bien los resultados que obtenemos. Y eso marca una diferencia, digamos. No, le cuento una experiencia personal. Yo fui candidato en el 98, sí, lo recuerdo, en el 2002 y en el 2006, pero sí. En el 97, a finales del 97, nosotros teníamos un local ahí en el Paseo Colón, a la par de una pizzería. Yo salí al mediodía a la pizzería a comerme algo y había un grupo de la Universidad de Costa Rica, que no era ustedes, no era el CIEP, pero era un grupo de la universidad haciendo encuestas. Y me preguntaron los muchachillos, ¿y usted por quién va a votar? Y digo, por Vladimir de la Cruz. Y no aparecía en la lista. Entonces, el muchacho muy confundido dice, no, usted no está aquí, Vladimir de la Cruz no está. No, digo, bueno, yo voy a votar por Vladimir de la Cruz. Al final llamaron como al jefe que iba con ellos. Y tampoco el tipo me conocía a mí, y yo le dije, yo voy a votar por Vladimir de la Cruz y Fuerza Democrática. Y no aparecía en la encuesta de la universidad, ¿verdad? Siendo yo además profesor de la universidad. Entonces digo, ponga otros. Ese otros ni siquiera estaba en la encuesta. Así es. Entonces yo digo, ¿en este momento sucede eso con el CIEP? No, en este momento lo que hacemos es, por ejemplo, otra vez, dado que nosotros tenemos, nos guía no un fin de lucro, digamos, con las encuestas, y tampoco nos interesa, ¿verdad?, beneficiar a nadie en particular. Lo que hacemos es que, dado que la universidad tiene la posibilidad de invertir recursos en este tipo de proyectos, entonces nosotros lo hacemos de manera además democrática también. Es un ejercicio de análisis científico, pero con un fin también democrático. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la próxima semana saldrán los resultados de la encuesta más reciente. Y ahí hemos incluido las preferencias de las personas en todos los partidos políticos y de todos aquellos que han manifestado su candidatura. Han afirmado, digamos, su interés por participar. Algunos de ellos ya salieron de la contienda. Pero están evaluados. Razones, pero ahí los tenemos. Sí, claro. A nadie se quitó, a nadie se quita. Sí. Lo que hacemos es como cuando la universidad organiza los debates en la época, digamos, de debates presidenciales. La universidad está obligada por un criterio de equidad, digamos, de transparencia y de promoción de la democracia a incluir a todos los candidatos, independientemente de sus, ¿verdad?, de sus preferencias en el electorado. Y de sus tamaños partidarios. Y de sus tamaños partidarios, ¿verdad? Nosotros hacemos exactamente lo mismo en las encuestas. Partimos del hecho de que todos tienen que estar incluidos. Cuando hay candidatos presidenciales ya definidos, como el caso del doctor Rodolfo Hernández o el caso de Sergio Mena Díaz, del partido Nueva Generación, y el otro del partido, eso siempre los toman en cuenta, que ya están definidos. Eso también lo tomamos en cuenta. Sí, no solo los precandidatos, sino los que ya son. Bueno, depende del momento, porque en este caso, como la campaña no ha arrancado, nosotros la valoración que estamos haciendo, o la medición que estamos haciendo ahora, la estamos haciendo sobre precandidatos. Pero ahí excluyeron candidatos. No completamente, porque después les preguntamos, bueno, ¿cuál otro candidato, ¿verdad?, de los que no se mencionan en una lista que usamos por partido, ¿verdad?, ellos pueden mencionar cuál otros candidatos de preferencia. Pero los incluyen. Sí, luego cuando ya la campaña esté oficializada, ¿verdad?, y haya iniciado formalmente, entonces ahí estamos en la obligación de incluir a todos. A partir del 2 de abril ya Liberación va a tener candidato, a ese lo excluyen y siguen solo con los precandidatos. Bueno, seguiríamos de las otras convenciones. Sí, exacto, digamos, lo haríamos de esa manera con nosotros. ¿No incluyen al candidato oficial de Liberación ya? No. Ni a los otros dos candidatos que no están tomando en cuenta. Exacto, no lo haríamos, incluiríamos al de Liberación después del 2 de abril, pero hasta que la campaña haya arrancado en octubre, después de octubre, donde ya todo esté... ¿Predicen las encuestas, don Ronald? ¿Predicen las encuestas? Hay algunas herramientas, hay algunas encuestas que predicen resultados, pero otra vez, hay encuestas que están diseñadas para predecir mejor el resultado, ¿verdad? No necesariamente quiero decir que vayan a acertarlo por completo, ¿verdad? Porque vean qué curioso. En el caso de los Estados Unidos... Más que predecir, se puede decir prevén. Sí, prevén. Digamos, lo que hacen es anticipan. Anticipan un posible resultado. ¿Y qué elementos hay que considerar para interpretarlas? Una cosa que es muy importante es saber, por ejemplo, cuál es la gente que está respondiendo a esa encuesta, ¿verdad? ¿Cuál es su perfil? ¿Verdad? O sea, está distribuido, por ejemplo, por edades de manera equitativa entre lo que vemos en la sociedad, lo que no. Alguna gente critica, por ejemplo, que en algunas encuestas hay sobrerepresentación de algunas edades y subrepresentación de otras. Alguien puede decir, bueno, si los jóvenes tienen menos interés por la política, no tiene mucho sentido ir a preguntarles a los jóvenes, ¿verdad? Entonces podría ser un mecanismo para excluir algunos sectores. O lo mismo sucede con el nivel educativo.
Normalmente las personas que tienen más, o tradicionalmente las personas que tienen mayor nivel educativo son las personas que más participan en política. Lo mismo por regiones, es decir, si la gran área metropolitana concentra el 80% de la población, ahí hay que hacer el 70%. Ahí hay que hacer la mayor cantidad de preguntas que en áreas rurales. Así es. Pero lo que sí no podríamos hacer, por ejemplo, o sería un error muy complicado, digamos, de manejar, es que no se hagan encuestas fuera del área metropolitana, por ejemplo, o que sean muy pocas, porque entonces estaríamos subrepresentando a ese grupo poblacional. Sabemos que ese grupo en las provincias, en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, son los que menos votan en este país, pero eso no quiere decir que no tengamos que ir a encuestarlos o ir a entrevistarlos, ir a conocer sus opiniones. Eso tener un balance entre, por ejemplo, en edades, entre hombres y mujeres, entre niveles educativos, entre el lugar de residencia, entre distintos perfiles socioeconómicos o de ingresos, ¿verdad? Eso ayuda a que una encuesta refleje mejor a la sociedad, ¿verdad?, que una que excluya a algunos sectores. Ronald, en las encuestas que se han venido publicando, no solo la del CIEP, sino las otras, hay un volumen de resultado que dice, por ponerlo en números redondos, 70% de la gente no está definida para votar. Yo pienso que eso es válido, pero ese 70% de indefinición no quiere decir abstencionismo. Sí, no es sencillamente que la gente no ha decidido por quién votar, sea candidato o sea partido. ¿Es correcto eso? Sí, ¿por qué es lo que sucede? Es que a veces se malinterpreta y la gente dice 70% de indefinición y algunos analistas, ¿verdad?, y algunos comentadores o gente que opina genera eso a una idea de abstencionismo que no es. Que no es tal. Sí, porque lo que sucede es que es como, digamos, las elecciones estamos todavía un poquito menos de un año, ¿verdad? Pero todavía hay 10 meses. Sí, pero todavía no hay, no todos los candidatos, es decir, ningún candidato está oficializado en este momento. Hay procesos internos en los partidos y eso, la gente lo que está haciendo es observando esos fenómenos. Está observando, está obteniendo alguna información, la gente que ustedes traen acá, los análisis que hacen, las discusiones que se dan, la gente los está observando. Pero eso no quiere decir que ya haya tomado una decisión, que ya haya formado una decisión. Conforme se vaya acercando el momento, ahí entonces sí, la intensidad, digamos, de los debates, las discusiones con familiares o con personas cercanas, las posiciones de los candidatos, la campaña, todo eso va a ir haciendo que la gente forme una opinión y decida si escoge a un candidato y de cuál partido. Una pregunta curiosa, se me ocurre a mí. Dejémosle la pregunta. Dejémosle la pregunta. Bueno, está bien, dejémosle la pregunta. Ustedes hacen una selección de gente en muestreo, que me imagino la tienen en teléfonos y todas las cosas, ¿verdad? ¿En algún momento repiten sobre esa misma población la misma encuesta en otro momento? Sí, ahorita responde. Así es que vamos a hacer aquí una pequeña pausa y regresamos a Tribuna Política. Hoy analizando el tema de las encuestas. Pues eso es interesante, si agarran el mismo núcleo universo. Hola. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo Extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo Extra, véalo por Extra TV. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales.
Gran Tope del Erizo Alajuela 2017. En vivo desde Materiales Mesa a partir de las 2 de la tarde. Artistas invitados: Dúo Los Huracanes, Laura Vega, Tony y su show y Grupo Corporación. Vívelo solo por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Continuamos en Tribuna Política y vamos a que don Ronald responda la pregunta que le hizo don Vladimir. Sí, la pregunta tiene que ver con el tema de si una vez que se hace la encuesta, si hay posibilidad de, digamos, repetir esa misma encuesta a esos mismos personas. A las mismas personas. Al mismo grupo de personas. Y sí lo hemos hecho y es un procedimiento también bastante utilizado. A veces es costoso porque es difícil. Una vez, por ejemplo, imaginemos, nosotros hacemos alrededor de 750, 800 encuestas cada medición. Es difícil a veces contactar a las 750, a las mismas 750 personas en otro momento, pero sí se puede hacer y lo hemos hecho. De hecho, en el 2014 hicimos un ejercicio bien interesante de preguntarle, estos eran alrededor de unas 150 personas, pero les preguntamos en 5 momentos distintos de la campaña. Interesante. Desde que empezó en diciembre, antes de irse la tregua, y después en enero cuando volvió, después de lo que llamaban los tamales de diciembre, y saber si había cambios en las preferencias. Y ahí lo que sabemos es que ese tipo de encuestas nos permite entender mejor la dirección de los cambios. Con esa encuesta nosotros sabíamos que el repunte o el crecimiento que estaba teniendo Guillermo Solís era importante, era fuerte entre la gente, y que la gente se estaba moviendo en la dirección. Venía desde diferentes preferencias políticas, por ejemplo, gente que pasó del Frente Amplio y terminó en Acción Ciudadana, o del Movimiento Libertario también terminó en Acción Ciudadana. Esa encuesta también permitió ver que en el caso de Liberación empezó la campaña con un segmento del electorado que fue muy estable en el tiempo. Es decir, no creció, no disminuyó, pero no cambió en el tiempo. Entonces eso no le iba a permitir a Liberación ganar la elección. ¿Influyen los resultados de las encuestas en la intención del voto de algunas personas? Sí, digamos, eso puede suceder, ¿verdad? Ahora, pero puede tener distintos efectos en la gente. Antes tal vez se influía más porque había la tendencia de votar a ganar. Entonces el público podía orientarse a que el que iba ganando y por ahí se votaba, pero ya eso ya no es el mecanismo electoral final para tomar una decisión. Sí. Pero también lo que sucede es que en la encuesta, como en la sociedad, hay personas de diferentes características y opiniones. Entonces, de alguna forma es como erróneo analizar los resultados de una encuesta partiendo del hecho de que todos son muy parecidos o todos son iguales, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Porque ahí tenemos hombres, mujeres, gente que está desempleada, gente que tiene un trabajo o que vive fuera del área metropolitana. Lo que sucede es que el efecto que puede tener los resultados en una encuesta depende del tipo de ciudadano, del elector. Por ejemplo, algunos de ellos tienen lo que se llama una identidad partidaria muy fuerte. Es decir, están comprometidos con un partido político o con un candidato. Entonces, unos resultados de una encuesta pueden hacer que esas identidades se refuercen en la gente, se afiancen, se fortalezcan. Pero también puede ser que gente que no tiene preferencias, entonces, ante los resultados de una encuesta, puede ser que se alinee hacia algún partido político. O pongan a trabajar la gente al final. Recordemos la encuesta, por ejemplo, del TLC del 2006, cuando el miércoles antes de la votación sale diciendo los periódicos, el no ganará. Exacto. Y al final ganó el sí. Pues eso significó que en 3 días la gente del sí tuvo que redoblar esfuerzos para ganar electores, que fueron muy poquitos, pero los ganaron. Sí, entonces sí tiene efectos. Pero también puede, digamos, efectos que vayan en direcciones opuestas. Pueden fortalecer a unos o debilitar a otros, ¿verdad? Dependiendo del momento. Puede ser que algunas incluso de estas encuestas se hacen
Nosotros hacemos varias de ellas. Acabamos de hacer, por ejemplo, una prueba piloto ahí con unos teléfonos celulares. Eso no necesariamente se van a conocer, tienen otro interés, digamos, ¿verdad? El nuestro era muy... queríamos probar y ver algunas diferencias entre muestras en celulares y demás. Pero sí tienen efectos en la gente. Ahora, también, desafortunadamente, en el caso de Costa Rica, tienen efectos en la campaña y en el financiamiento, ¿verdad? Yo sé que Vladimir, en distintos programas y conversaciones, él es uno de los mayores críticos sobre el sistema de financiamiento que tiene este país. Y las encuestas se han utilizado como un mecanismo. Sí, porque los bancos lo utilizan de referente para facilitar dinero o no, el tema de las encuestas. Entonces hay algunos que podrían decir que pierden y ganan y no tienen financiamiento, no tienen ese apoyo, que es lo que en muchas oportunidades se ha platicado, ¿verdad? Claro. Entonces, pero las encuestas han venido como, digamos, la credibilidad de las encuestas en alguna medida, hoy por hoy, al ver que fallan una, falla la otra, entonces ahí es donde en otros países están fallando. Bueno, tampoco no están fallando en Costa Rica. Aquí también han fallado, señor. No podemos aparecer con no sé, yo no estoy diciendo que no fallen. Yo digo, las últimas están fallando en otros países. Sí, pero también aquí han fallado en el tema electoral. En las últimas elecciones han fallado bastante el tema de las encuestas. Sí, es curioso porque, por ejemplo, en el caso... ¿O es que efectivamente quien paga la música manda la fiesta? Bueno, uno tiene que preguntarse, digamos... En la universidad no pagan la música. Pero habría que ver, ¿verdad? En el caso, vamos a ver, en el caso de las encuestas, hay muchas familias y muchos tipos de encuestas, ¿verdad? Y como usted dice, bueno, algunos pueden tener intereses en financiar una encuesta con un fin determinado, ¿verdad? Uno de lo que tiene que preguntarse frente a los resultados de una encuesta es ¿cómo se hizo esa encuesta? ¿Qué opiniones se está reflejando? ¿Verdad? ¿De qué grupos de población? ¿Hay algunos problemas en ese tipo de características en la población? Nosotros en el CIEP siempre somos muy transparentes y decimos, esta es la población que estamos encuestando. La encuesta se hizo en este periodo de tiempo y los resultados de esta encuesta reflejan las opiniones de las personas que tienen esas características y no necesariamente de otras poblaciones. Entonces, ese es un aspecto importante. Ven que es curioso porque en el caso de los Estados Unidos, que es el país en donde más encuestas se hacen en el mundo, todos los días y de todo tipo, hay incluso lo que ellos llaman ranking de encuestas. O sea, les ponen una calificación que está basada en cuáles fueron los criterios de calidad que se usaron para hacer la encuesta. Entonces uno puede saber que hay encuestas que están en el top, digamos, de la calidad, que son encuestas muy creíbles, muy bien hechas, éticamente bien conducidas, y hay otras que son cuestionables, ¿verdad? Entonces depende de qué tipo de encuesta estemos hablando y de cuáles fueron los mecanismos que se usaron para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos venido implementando mecanismos y fortaleciendo los mecanismos de calidad. Hoy es más fácil, por ejemplo, hacer una encuesta. Ya las encuestas no se hacen con papel, se hacen con tabletas, ¿verdad? O, digamos, con iPad o con tabletas o mecanismos tecnológicos. ¿Por qué? Porque eso induce a menos errores. Antes la encuesta duraba mucho tiempo porque tenía que hacerse en papel. Entonces había que imprimir los cuestionarios, eran cientos de páginas. Pues pasar los datos. Después, cuando Vladimir y yo salíamos al campo a encuestar a la gente, entonces había que recoger esos papeles. Otras personas venían y procesaban esos datos, lo que se llamaba digitar la encuesta, que era ver las respuestas y empezar a pasar los resultados hacia algún mecanismo que después se pudiera contabilizar. Eso inducía un montón de errores, porque la gente, ¿verdad? Eso provocaba muchos errores. Pero hoy día, por ejemplo, con las tabletas, nosotros podemos saber y controlar muy bien si la encuesta se hizo, en dónde se hizo, por GPS, localización exacta, y saber si esa persona lo hizo en el lugar que tenía que hacerlo o no lo hacía. Hoy, desde luego, es también mediante ese mecanismo posible. Si el encuestador quiere hacer una encuesta en donde no tiene que hacerlo, porque ellos digamos, reciben una instrucción de dónde tienen que hacerlo. Si intentan hacerlo afuera de ese lugar o intentan hacerlo a una persona que no está dentro de la muestra seleccionada, o ponerse a llenar el cuestionario en una casa. Bueno, hay gente, yo he escuchado historias de algunos encuestadores en el pasado que salían en teoría a hacer encuestas
y se sentaban en una esquina a llenar la hacerlo, sí, así lo hacían. Y a reflejarse en las opiniones de la gente. Hoy día sabemos que si eso sucede, no hay forma de que esta persona llene los datos porque está bloqueado el mecanismo. Además, ven, es curioso, también nosotros podemos, durante el momento de la encuesta, tomar la foto de la persona que está encuestando, el entrevistador, no el entrevistado, por razones obvias de confidencialidad. Pero si yo soy el entrevistador, yo estoy aplicando la encuesta, en un momento la cámara de la tableta se enciende, toma una foto y capta la cara de la persona para saber si es la misma. También se puede grabar, por ejemplo, el audio en ciertos momentos, y eso lo hemos hecho. ¿Qué pasa? Que durante la encuesta uno puede pedirle programar la tableta para que encienda el micrófono y capte la pregunta, para saber si la persona está... Sí, eso le da mucha credibilidad y fortaleza al resultado. Le da muchísima credibilidad. Sí, claro. Entonces tenemos múltiples controles. Yo, hoy día también, las encuestas que se hacen, una vez que se hace esa encuesta, se sube a un servidor y aparece en un sistema, ¿verdad?, que nosotros podemos monitorear en tiempo real y saber dónde se hizo esa encuesta, a qué hora se hizo, a quién se le hizo. Por ejemplo, podemos saber por la voz si la persona es hombre o mujer, ¿verdad?, aunque a veces hay algunas dificultades para determinar, ¿verdad?, pero sí se puede saber. Si el encuestador respondió que la encuesta se le hizo a un hombre, pero era a una mujer, eso enciende una alerta, una llamada, ¿verdad?, de alerta. Y dice, bueno, aquí hay un problema. ¿Es un problema que invalida la encuesta o no? Bueno, eso lo analizamos a fondo. Pero lo que quiero decir es que hay múltiples mecanismos hoy día de control de calidad que nosotros aplicamos, o, por ejemplo, en las encuestas telefónicas, una vez que termina la llamada, nosotros capturamos el número de teléfono y después podemos rellamar a esa persona y decirle, mire, le hablo del Centro de Investigación de Estudios Políticos, la Universidad de Costa Rica. Yo tengo aquí reportado que a usted o a alguien de su familia se le hizo una encuesta nuestra y quiero saber si eso es así. Y si la persona nos dice, no, mire, aquí no me han llamado, entonces ahí también tenemos un problema, ¿verdad? Porque quien dice haber respondido no fue así. Entonces, otra vez, hay mecanismos cada vez más sofisticados. Las encuestas del CIEP, las de la Universidad de Costa Rica, ¿son a iniciativa propia o pueden ser a solicitud de parte de un partido político y un candidato? No, en el caso de nosotros no hacemos encuestas para partidos políticos, ni para candidatos, ni para empresas. Para gobierno, digamos, el gobierno inclusive. Ese no es el afán nuestro y ese no es el objetivo. Nosotros tenemos un programa de opinión pública y de comportamiento, de cultura política, que periódicamente lanza encuestas, digamos. Lo hacemos 3 veces al año y cuando estamos en época electoral aumenta la cantidad de encuestas que vamos a hacer y eso está ya programado y planificado, pero se hacen normalmente en el mismo periodo del año, bajo los mismos esquemas y las mismas reglas. No hay diferencias. Normalmente hacemos en el país encuestas sobre candidatos a la presidencia. En un proceso electoral como el que viene, donde hay candidatos a la presidencia y candidatos solo a diputados, ¿se van a evaluar también los comportamientos en tendencias de votación de diputados? Sí, también lo hacemos. Lo hemos hecho para diputados y lo hemos hecho, por ejemplo, también para elecciones municipales también. Bueno, eso sí son particulares, claro. Claro, y la manejamos de manera diferente. Muy bien, aquí hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. ¿Conocer la importancia de los humedales? Estos ecosistemas representan el 7% del territorio nacional, el cual alberga cientos de especies de flora y fauna que se reproducen,
viven y luego viajan al mar para convertirse en productos de consumo humano. Nos protegen contra tormentas y ayudan a mantener la calidad y cantidad de agua que consumimos. Por estas y más razones, han sido declarados vitales para los seres vivos. Para disfrutar de sus beneficios, hay que cuidarlos. Protejamos los humedales. Un mensaje de Fundación Mar Viva y MINAE. Gran Tope del Erizo Alajuela 2017. En vivo desde Materiales Mesa a partir de las 2 de la tarde. Artistas invitados: Dúo Los Huracanes, Laura Vega, Tony y su show y Grupo Corporación. Vívelo solo por Extra TV. Convivamos con los animales silvestres. Los colibríes son aves muy rápidas. Tienen picos de diferentes formas y tamaños para poder tomar el néctar y polinizar muchas especies de flores. Si los alimentamos, los enfermamos, dejan de polinizar y mueren. Convivamos con los animales silvestres. No los alimente, no les ponga bebederos. Mejor siembre plantas en su jardín. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos y quizás aquí, don Ronald, una pregunta clave es ¿por qué? Vamos a decir que en los últimos años, hoy las encuestas no logran como leer realmente el comportamiento o el grado de certeza electoral de la gente. Ejemplo, el tema del Brexit en el Reino Unido y el referéndum del Acuerdo para la Paz en Colombia. ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? Sí, ¿qué es lo que sucede? Las opiniones de las personas, digamos, cambian en el tiempo, ¿verdad? Hubo momentos en la historia, digamos, incluso, por ejemplo, para hablar del caso más concreto de Costa Rica, en donde la gente tenía una inclinación por un partido político o por dos grandes partidos políticos, ¿verdad? O por pocos actores en el espectro político. Entonces, esas opiniones y esas inclinaciones o preferencias ya estaban muy bien formadas, digamos, estaban consolidadas y demás. La gente se decía partidario de o afín a algunas de las fuerzas políticas. Lo que sucede es que con el proceso de fragmentación, digamos, que hemos tenido política en el tiempo, eso ha hecho más difícil. Hoy la gente no tiene esas identificaciones partidarias. Y normalmente cuando eso no se da, cuando eso no ocurre, las opiniones de la gente están guiadas por múltiples fuerzas o por múltiples factores. Entonces pueden cambiar en el tiempo de manera con más frecuencia que como lo hacían antes. Entonces, cuando hay escenarios de alta fluidez en las opiniones de las personas o de lo que se llama de alta volatilidad en las preferencias, eso le impone, ¿verdad?, un desafío. Es como un desafío para las encuestas y para cualquier ejercicio de análisis de investigación o de análisis científico. Principalmente porque entonces lo que hay que el objetivo principal de esos esfuerzos tiene que ser aproximarse a los cambios y no, ¿verdad?, no a las opiniones como tales, sino cómo cambian esas opiniones en el tiempo. Saber si hay acontecimientos o hechos que marcan un cambio en alguna dirección. Entonces, dado esa fluidez, dado esa alta volatilidad en las preferencias de la gente y en las opiniones, es más difícil capturar esto que mencionábamos, lo de los cambios. Ahora, no quiere decir que no hayan encuestas diseñadas para eso, porque sí las hay. Son más costosas, pero sí se puede capturar el cambio. En el caso de la elección, por ejemplo, la elección que tendremos en 2018, vamos a ir a esa elección. Hoy están las convenciones y algunos procesos internos en los partidos. En la campaña, cuando vayamos, nosotros estamos preparados ya en el Centro de Investigación de Estudios Políticos para hacer encuestas que permitan medir el cambio, digamos, a lo largo de la campaña y no necesariamente en un solo momento determinado. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar un mejor entendimiento de las opiniones de la gente.
y tratar de anticipar, digamos, cuáles son las fuerzas de los cambios en las opiniones. Las encuestas hemos apreciado por su intervención, Ronald, de que son un reflejo de la realidad en un momento determinado, ¿verdad? Y que vale para eso. Sí. Sin embargo, las encuestas siempre dicen margen de error hacia arriba y un margen de error hacia abajo. Así es. ¿Cómo determinan ese margen de error y qué validez tiene? Sí, el margen de error lo que se utiliza es que, vamos a ver, en todo esfuerzo de investigación, ¿verdad?, hay la posibilidad de que los datos o las opiniones que estemos reflejando pueden variar dentro de lo que se llaman como unos rangos, ¿verdad?, que son valores hacia arriba o hacia abajo de esa manifestación. O sea, por ejemplo, si estamos diciendo que la nota del presidente, ¿verdad?, tiene un valor de 6 puntos en una escala 0-10, para poner un ejemplo, bueno, puede ser que esa es la nota promedio de todas las personas en la encuesta. Sí. Pero, desde luego, hay gente que le pone calificaciones más bajas al presidente y otros que le ponen calificaciones más altas que un 6, ¿verdad? Porque entonces, precisamente el promedio lo que hace es medir, hacer un balance. Pero estos márgenes de error lo que permiten es saber en dónde se mueven el rango de las preferencias. Normalmente esos márgenes no suben del 3%, normalmente. Sí, porque la encuesta cuando... Ni bajan del 3%. No, porque la encuesta cuando estamos hablando de 1.000 personas entrevistadas, 1.500 o incluso 700 todavía, esos márgenes de error son pequeños. Son pequeños. Porque lo que sucede es que, por ejemplo, si ustedes ven en los Estados Unidos, que es un país muy grande, no se hacen encuestas de más de 1.000, 1.200 o 1.500 personas. Se interpretan, y lo mismo que en Costa Rica. Se interpretan bien o mal los datos, por ejemplo, cuando se dice, no hablemos de nombres y apellidos, pero independientemente del presidente que esté en el poder, dice, ha mejorado su imagen el presidente o tiene una mejor imagen el presidente, entonces que en un momento de campaña, entonces las personas que, digamos, del partido que representa a ese presidente dicen, nosotros ante ese resultado de imagen del presidente, señores, ganamos esas elecciones caminando. Ese tipo de triunfalismos y ese tipo de razonamientos ante un dato como ese, ¿realmente es posible? ¿Es una forma certera de analizar un dato de estos o no? ¿O es erróneo pensarlo así? Normalmente, vamos a ver, yo creo que hay algo de esto que en el fondo son instrumentos políticos, ¿verdad? Las agrupaciones, las tendencias dentro de los partidos, los mismos candidatos, los comandos de campaña, normalmente cuando sale una encuesta lanzan algunas de esas afirmaciones, ¿verdad? Pero, dice, bueno, ¿es viable o no es viable? ¿Es certero o es un sueño? Eso tiene un problema. Puede ayudar. Es un sueño. Sí. O sea, ese mensaje está dirigido a sus partidarios, ¿verdad? Y tiene un fin, una intencionalidad determinada. Lo que sucede es que hay un problema en pretender analizar la encuesta como si todas las personas pensaran exactamente lo mismo o como si todas ellas fueran muy similares entre sí, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Cuando alguien dice, bueno, sí, esos resultados nos favorecen, pero la pregunta es, ¿le favorece en todos los grupos sociales, en todos los niveles educativos, fuera del país, fuera del Valle Central, dentro del Valle Central? Y ahí uno se hace y esas preguntas son un poco distintas, porque entonces, por ejemplo, la preferencia sobre un candidato puede variar fuertemente, como lo hace, por edad, por nivel educativo, por ingreso socioeconómico o por región de residencia. Además hay un problema, digamos, técnico-político en Costa Rica, que es que el gobierno está separado del partido y el gobierno está separado de las elecciones. El gobierno no puede hacer campaña electoral más allá de lo que hace haciendo anuncios publicitarios, anunciando aquí 8 veces el mismo anuncio en 3 días, en páginas enteras de periódico. Ahí está el gobierno haciendo propaganda de gobierno. Con eso mejor imagen el presidente, mejor imagen el gobierno, repercute positivamente al partido que el gobierno representa, pero no necesariamente. Aquí tuvimos a José María Figueres y José María Figueres dijo, yo deseo que el presidente salga muy bien y si yo gano la convención, dijo, el 3 de abril estaré negociando con el tránsito al próximo gobierno. En ese sentido, esa misma pregunta suya estaría beneficiando a José María Figueres en el supuesto que él ganara también. ¿Me explico? Entonces no es
un problema tan técnico. Es la parte de interpretación, cómo interpretamos de manera correcta. Y hablamos un poco, aquí quiero enfocarme en el televidente. ¿Por qué? Porque tenemos dos escenarios. Uno, aquellos que ante un resultado de una encuesta dicen, ese aire de triunfalismo, ya ganamos, vamos hacia adelante. O también aquellos que dicen, van ganando, apurémonos nosotros porque eso no va a ser así. En el caso, como mencionaba don Vladimir hace un momento, de el tema del TLC, ¿verdad? Que a 3 días dijeron, los números no dan, hay que correr. Sí. Entonces, el efecto, la manera de interpretar, ok, todas las personas no interpretamos igual. ¿Cuál es la lectura correcta que debemos de hacer los costarricenses en este caso, o las personas independientemente que habitan este país y nacionalizadas acá, que ante la lectura que debemos de hacer ante un resultado de una encuesta, no importa cuál sea, así sea de confites, ¿cuál es la lectura correcta? Bueno, yo plantearía como un ejemplo, digamos, si nosotros 3 tomamos un examen, ¿verdad? Y a Vladimir le va muy bien, pero a nosotros 2 nos va mal, ¿verdad? El promedio de ese resultado va a estar muy influenciado porque a Vladimir le fue muy bien, pero a nosotros 2 no. Entonces don Vladimir copió, dirían los chiquillos en la escuela. No me pueden decir. Pero lo que sí quiero decir es que eso sucede muchas veces con la interpretación de los resultados de una encuesta, ¿verdad? Porque a veces lo que están reflejando son las aprobaciones, o sea, la preferencia o la opinión promedio sobre algún candidato o sobre algún partido. A las encuestas vale la pena hacerle muchas preguntas, no solo de cómo están hechas, de cómo se condujeron, cómo se hicieron, qué población están analizando, sino también cuáles son las diferencias en la opinión entre esa gente encuestada, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los que aprueban mejor a un candidato o los que aprueban peor? Los que tienen realmente, si se mueven todos hacia un nivel muy, muy promedio. Otra vez, hay que hacerle múltiples preguntas a la encuesta. Alguien dice, bueno, el candidato de mi partido va ganando, va encabezando, y entonces eso es una victoria segura, caminando. La respuesta es, hay puntos débiles, digamos, en la opinión, en la gente, en esa encuesta, sobre ese candidato. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Esa es la lectura, digamos, más interesante de unos resultados de una encuesta, y no necesariamente quién va encabezando la encuesta, porque ese resultado lo que hace es reflejar las opiniones promedio de muchas personas, pero hay unos, como ponía el ejemplo, a los que no fue mal en el examen y a otros que les fue mejor, y entonces eso influye en los promedios, ¿verdad? Lo mismo pasa con las encuestas. Yo creo que hay que hacerle preguntas, incluso, digamos, preguntas interesadas o interesantes a las encuestas. Muy bien. ¿Cuándo sale la encuesta de ustedes próxima en el semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica? Eso estará publicada el día miércoles 29. Yo en 8, el próximo miércoles. Exacto, la próxima semana, 29, estará publicado los resultados más recientes. Solo sin decirnos resultados, vienen cosas interesantes. Sí, claro, vienen cosas interesantes, distintas. Bueno, nuestro público está realmente informado ya. Los invitamos a... Claro que sí, muy bien. Don Ronald, muchísimas gracias. Don Vladimir, gracias a ustedes en sus hogares. Mil gracias por estar con nosotros. Recuerde que este programa usted puede verlo no solo en las redes sociales, sino el reprise a las 11 de la noche. Y también recuerde que lo tenga pendiente. Si usted sale de su hogar, usted puede a través de 780 AM en su radio escucharlo, o bien Radio América HD. Así es que pase un lindo día y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la mañana. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados 10 de la noche.
Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa.